Vamos con ello. Primero de todo, muchas gracias a todos por venir. Entiendo que es una mala hora, es sábado, todos nos queremos ir a casa, sobre todo los que no somos de Sevilla. Así que vamos a intentar ser claros, concisos, que sea una charla amena y que por lo menos saquemos algo productivo de ella. La charla, como veis bien aquí, es un core para gobernarlos a todos, búsquedas distribuidas con Solar y Drupal. Y me presento, por supuesto. Mi nombre es Daniel Zimorra, soy de Zaragoza, tengo 30 años y actualmente estoy trabajando como programador PHP Drupal en Iberos Tecnología. Tenéis el código QR que al final os llevará a mi sitio web, por si queréis cotillar las redes sociales, correo, vías de contacto, lo tenéis todo ahí. Vamos con ello. Una breve introducción. ¿De qué vamos a hablar en esta sesión? Pues como ya os he dicho, pues esto va a tratar de Drupal, por supuesto, Drupal 10, Solar, Solar 8, la versión 8 de Solar, y las búsquedas distribuidas. Pero os preguntaréis, ¿qué es una búsqueda distribuida? Es una búsqueda distribuida entre... antes de nada, que corro mucho. Motivación. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué he decidido hablar de las búsquedas distribuidas con Solar? Esto, dentro de la empresa, surgió un problema en el cual nuestro cliente, el cual tiene diferentes portales, nos pedía construir en uno de los portales un buscador el cual condensara el contenido del resto de portales, es decir, un único sitio donde tuviéramos el contenido del portal, por decir algo así, el portal A, portal B y portal C, y que este se viera como contenido propio del portal. Entonces, con esta situación, pues vimos que no había nada planteado, no había una solución clara al tema de cómo podíamos tener en un mismo Drupal pues todo el contenido y que visualmente, como digo, siempre se viera como si fuera contenido del portal. Entonces, a lo que íbamos a hablar. Búsquedas distribuidas. ¿En qué consiste? Las búsquedas distribuidas, concretamente de Solar, es una capacidad que tiene este motor de búsqueda para la carga de trabajo, de las búsquedas que le llegan, distribuirlas a otros motores de Solar. Es decir, si a mí me llega una consulta, soy capaz de derivar esa consulta a otras instancias de Solar y de esta manera yo me quito carga de trabajo y además consigo que el rendimiento de la búsqueda sea todavía mejor. Entonces, esto es una breve definición de lo que he venido a contar, al final es eso. Una derivación, una distribución de consultas, de carga, eso como queráis entenderlo, se podría definir así. Entonces, después de esto, y es la pieza clave de lo que son las búsquedas distribuidas con Solar, son los shards o fragmentos. Entonces, ¿qué son los shards o fragmentos? Pues al final los shards son como pequeñas piezas que conforman la búsqueda distribuida. Es decir, poniendo el ejemplo, yo soy un core de Solar y decido que voy a distribuir mis consultas contra otros motores de búsqueda. Por lo tanto, dentro de mi propia configuración, en lo que son los request handlers que tiene el solarconfig.xml y el solarconfig_extra.xml, yo me defino ahí tantas propiedades shards como necesite para decir en el momento que a mí me llega la consulta, dónde tengo que derivar esa consulta. De tal manera que cuando todas esas consultas se ejecuten, todo se me devuelve a mí y luego yo ya soy el responsable de entregárselo a quien sea. En este caso sería Drupal, a través de una vista, un buscador, etc. El ejemplo que creo que más se entendería con esto es un típico sitio, una típica tienda, por ejemplo, el Corte Inglés. Todos sabemos que el Corte Inglés vende de todo y lo que no vende hoy lo va a vender mañana. Y pues eso, tiene diferentes áreas de negocio, tiene juguetería, tiene toda la parte del hipercore que es de alimentación, tiene ropa, tiene un montón de cosas. Pues esto podríamos entender que teniendo esta situación de este portal, nos interesaría que cada parte del negocio fuera un core de Solar. De esta manera, por ejemplo, tendríamos un core que almacena toda la parte de alimentación, tenemos otra parte que alimenta todo lo que es la parte de la juguetería y tenemos otra parte
que sería la parte de moda. Hay más partes, pero... Perdón. Eso. Como decíamos, pues tendríamos un core de Solar pues, para cada parte del negocio. ¿Qué conseguiríamos con esto? Pues que teniendo un único core, que habría que definir, por supuesto, nos vendríamos a ese core, llamado multicore, por ponerle un nombre, y le definiríamos que cada SAR va a ser pues, el core de moda, el core de alimentación, el core de juguetería, etc. De tal manera que, suponiendo que tenemos un buscador general donde queremos buscar todo este contenido, pues atacaríamos al core de Solar llamado multicore y este derivaría toda la consulta y finalmente tendríamos en una única respuesta pues, todo el contenido para posteriormente nosotros pues, filtrar, tener facetas, búsqueda autocompletada, etc. Entonces, ante este problema de que, bueno, ante esta necesidad, como he comentado al principio, vimos que no había una solución muy clara de cómo coger a Drupal y pedirle esto, porque Solar per se es capaz de distribuir las consultas, de hecho, desde versiones muy antiguas. Entonces, se nos planteó el caso de que, vale, queremos tener una única vista donde concentremos todo este contenido, pero no tenemos las capacidades, las herramientas propias dentro de Drupal para conseguirlo. ¿Por qué? Porque en el momento que configuramos un core en el cual físicamente no hay nada indexado porque todo viene dado por otros cores, nos se plantea el problema de que Drupal no es capaz de recuperar un esquema de campos de un core donde no hay nada indexado. Porque, como digo, todo le viene de otros sitios. Entonces, a través del módulo, que no es por darle fama, era parte de la presentación, lo que hacemos es, una vez tenemos el core ya configurado con los arts, etc., consultamos cada uno de los arts que este tiene configurado. De esta manera lo que hacemos es, cada uno de estos arts se consulta su esquema de campos y se recupera. Y así se hace con cada SAR configurado, con cada instancia de Solar. De tal manera que con nosotros, cuando vamos a la interfaz de Drupal y queremos ponernos a añadir campos, como lo hacemos normalmente con cualquier otro índice, pues tenemos toda la retahíla de campos que hemos recuperado de Solar. Y de esta manera pues podemos configurarlos, podemos luego agregarlo a vistas, podemos filtrar. Es decir, como lo hacemos de normal, pues sería lo mismo. De esta manera pues nos quitamos todo el problema de tener que manejar diferentes resultados de diferentes cores, delegándoselo todo a Solar. Es decir, yo le pido a Solar esto y que me devuelva todos los datos. No tengo que desde el Drupal construirme lógicas innecesarias para poder consultar diferentes cores y luego entremezclarlo todo para luego poder usar una vista y que sea funcional. Si queréis, tenéis el enlace ahí abajo, que se ve entre poco y nada. Si queréis escanearlo, el enlace del módulo lo tenéis ahí, si no, luego lo tenéis en drupal.org, lo podéis buscar. El módulo se llama Search API Solar Sarts, con barras bajas entre cada una de las palabras. Y eso, lo tenéis ahí. Casos de uso. ¿En qué situaciones, como ya hemos venido hablando, podemos emplear o se nos puede dar la situación de querer utilizar las búsquedas distribuidas de Solar junto con Drupal? Pues una de los casos de uso donde yo veo más claro una necesidad como esta es el caso de yo tengo varios portales, soy dueño de varios portales, pero únicamente me interesa gestionar un único portal, de tal manera que todo lo que yo cree en ese portal se distribuye al resto de portales y que cuando esos portales muestren mi contenido, cuando cliquen, pues se lleven al portal donde fue creado, sería una opción, o a través de llamadas al propio portal, pues se podría pintar ese contenido dentro del portal como si fuera contenido propio. Eso ya es un poco a la elección del desarrollador o el caso de uso que se nos plantea. Pero al final es eso, es el poder crear contenido en un único sitio y que de los buscadores que tengamos en diferentes sitios, poder mostrarlo, no tiene otro sino. Otro caso de uso, que también lo hemos comentado antes, es aliviar la carga de trabajo. En situaciones donde tenemos casos, como lo que he comentado antes, del buscador del Corte Inglés, al final son miles de productos, miles de condiciones de filtrado, y eso hay que multiplicarlo por la cantidad de usuarios que puedan entrar al día y que se procesen esas peticiones a la vez. Al final, si tenemos una serie de cores
en la cual podemos delegar la búsqueda principal. Nos garantizamos que la respuesta sea rápida, nos garantizamos que en ningún momento el servidor de Solar, donde esté todo almacenado, se nos venga abajo, parte importante, y así pues, la experiencia de usuario que ganamos a la hora de responderle con todos los datos es mucho mejor. Y ahora, gran parte de la presentación, quiero haceros una pequeña demo, quiero enseñaros, quiero que veáis conmigo principalmente cómo funciona esto. Quiero que veáis de qué parte se compone, cómo hay que hacerlo, cómo sería instalar el módulo, cómo se configura, qué partes tiene, etc. Todos los enlaces que voy a usar, que al final necesitaremos 2 instancias de Drupal, porque vamos a simular que el Drupal 1 crea su propio contenido y estas se sirven en el Drupal 2, y viceversa. El Drupal 2 crea su contenido, es visible dentro del portal a través de un buscador, y su contenido también se ve en el Drupal 1, de tal manera que cuando en uno veamos el contenido del otro, podemos irnos a ese portal. Luego, por supuesto, una instancia de Solar donde tendremos los 3 cores, el de Drupal 1, el de Drupal 2, y luego el core llamado multicore, el cual concentra los datos de ambos dos. Es decir, con una única consulta, un único core, recogemos todo. Si no os funciona el QR, tenéis aquí un enlace corto, por si queréis venís con el equipo, que creo que no. Así que pasamos a la siguiente. Y lo que hemos hablado. ¿Qué vamos a ver? Pues en primer lugar, el módulo que tocó desarrollar para solventar este problema. Luego, segundo, la configuración de los shards dentro del core que tenemos que construir por necesidad, porque no, con los cores que tenemos creados por el Drupal 1 y el Drupal 2 no es suficiente. Luego, preparando el Drupal para la búsqueda distribuida, es decir, volveremos al punto 1 y sería la configuración propia del módulo. También veremos vistas, aunque ahí no veremos nada nuevo, nada que no se nos haga raro. El motor de búsqueda integrando los resultados de distintos índices, lo que os he comentado. Tendremos, bueno, de hecho, los enlaces que tendréis, si lo queréis cotillear, directamente os llevan a barra multicores, que es el buscador donde se concentran ambos contenidos. Luego, por supuesto, una parte súper importante de todo esto es la integración con facetas, es decir, vale, tengo contenido de varios sitios, en este caso son 2, pero podría ser muchos más. ¿Cómo integro todo esto con facetas y que funcione? Porque cada portal y sus contenidos tendrán términos de taxonomía de diferente índole y al final eso puede ser monstruoso lo que puede salir de ahí. Y luego también la integración con la búsqueda autocompletada, es decir, que nosotros tengamos una caja de búsqueda, empecemos a escribir y esa búsqueda autocompletada se lance contra el core que tenemos configurado de multicore y nos responda con las sugerencias de búsqueda que existen en ambos cores. Entonces, vamos a meternos en harina. A partir de este punto he dejado la pantalla siguiente para preguntas, pero como al final aquí nos vamos a meter en una parte más técnica, si tenéis dudas en algún punto o... Tenemos esto por aquí. Vale, pues por lo primero, al módulo Search API Solar Shards iremos en el punto 3, por lo tanto, no es necesario tener que tocarlo ahora. La configuración de los shards. ¿Veis bien todos la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí, así nos garantizamos que todo queda. Vale. Tenemos, como bien hemos dicho, Drupal 1, Drupal 2 y multicore. Aquí, si nosotros lanzamos una consulta, veremos que el número de resultados indexados son 50. Como podéis ver, no me calenta mucho la cabeza. Luego, en el Drupal 2 tendríamos más de lo mismo, es decir, tenemos otros 50 resultados. Cada uno pues, con sus términos de taxonomía, la URL desde la cual fue indexado, etc. Y el core multicore. Aquí, si tenemos una consulta, lo que esperamos recibir es 100 resultados venidos de ambos dos cores. Entonces,
los shards, los fragmentos que componen esta búsqueda multicore. Si nos venimos aquí a lo que es los files, los ficheros que componen la configuración de este core, y concretamente nos venimos al SolarConfig, aquí, entre muchas otras cosas, tenemos lo que vimos antes, los request handlers, que básicamente podríamos considerar que son endpoints contra el cual tú puedes lanzar una búsqueda, se ejecutan diferentes procesamientos y finalmente recibimos una respuesta si lo que le estamos pidiendo tiene coincidencia con algo que existe dentro del core. Para el caso del request handler autocomplete, es decir, el endpoint contra el cual nosotros pedimos las sugerencias de búsqueda, entre todo lo que viene por defecto, tenemos la propiedad shards, que esto es indispensable para distribuir la carga de trabajo, las búsquedas en distintos solars. Entonces, aquí no es muy complicado, es cuestión de definir cada una de las instancias, las URLs de las instancias de estos solars, diciéndole el core contra el cual queremos consultar. En este caso, veis, tenemos Drupal 1. Esto casi peor. Y por otro lado tenemos Drupal 2, es decir, yo cuando consulte este request handler, lo que recibiremos es una búsqueda de estos dos. Y luego, este parámetro es necesario para el caso del request handler autocomplete, que básicamente es decirle que va a ser /autocomplete. En el caso del request handler, el genérico, por llamarlo de alguna manera, es decir, contra el cual se lanzan todas las peticiones, es el /sele. Esto, por supuesto, es configurable dentro del Drupal, pero si no se configura, ese es el valor por defecto. Aquí tenemos más de lo mismo. Aquí tenemos la propiedad shards y dentro de esta pues tenemos el Drupal 1 y el Drupal 2. Esto es una variable de reemplazo por el tema de que si se tienen varios entornos, tenemos desarrollo, validación, producción, lo que estamos acostumbrados, y tenemos lo mismo para Solar, es decir, 3 entornos de Solar, y además de esto lo tenemos versionado en Git, al final si tú hardcodeas una URL, va a pasar que cuando lo lleves a desarrollo funcionará, pero cuando llegues a validación, la URL seguirá siendo la de desarrollo, y por ende se nos iría bajo todo el tinglado y los resultados devueltos no coincidirían con lo que estamos viendo realmente en validación. Por lo tanto, esa es una variable que se configura en el script de Solar, en el script de arranque de Solar, y básicamente lo que está diciendo es que apunte a 127.001. O bueno, en este caso sería la URL en la cual tengo configurado yo esta instancia de Solar. En el caso de que sea diferente, pues la URL cambiará. Y en el caso de que fuera la misma, pues con poner 127.001, el servidor local, lo tendríamos funcionando. Entonces, la búsqueda con estas dos cosas y la definición propia del multicore lo tendríamos solventado. Es decir, aquí ya puedo empezar a hacer consultas, etc. Entonces, llevándonos esto a Drupal, en la propia configuración de búsqueda de metadatos, API de búsqueda, seguro algo que todos conocemos, más que de sobra. Aquí tenemos, por supuesto, el servidor local, es decir, el servidor local, lo llamarse para distinguirlo con el que es el multicore, pero al final es un índice contra el cual se está indexando contenido local y nada más. Yo puedo luego también recuperar su contenido. De hecho, para que lo veáis, tenemos como origen de datos contenido, y aquí lo que le estamos diciendo más abajo es que estamos indexando contenido del tipo del tipo artículo Drupal 1. De esta manera diferenciamos el contenido de un portal y de otro. Entonces, el caso más curioso es el caso del multicore. ¿Por qué digo curioso? Porque en el origen de datos, seguro que os suena, tenemos un proyecto de data source que es llamado SolarDocument. Este viene por defecto con el módulo de Search API Solar. Entonces, lo que hacemos con el módulo es describir este que ya existe, porque a nivel de código el módulo de Search API Solar tiene hardcodeado que el nombre del plugin tiene que ser SolarDocument, y si tú quieras muy similar al de SolarDocument con otro nombre, no funciona. Por lo tanto, en el módulo, si lo queréis echar luego más tarde, veréis que básicamente es eso, es una sobreescritura del plugin que ya existe, en el cual se agregan funcionalidades adicionales. Entre las cuales, la configuración propia del plugin de data source, tenemos un booleano para activar o desactivar la búsqueda
fragmentada, la búsqueda por fragmentos. Tenemos un campo de texto en el cual definimos dónde están configurados esos shards, porque es un campo de texto en el cual permite introducir el fichero de configuraciones, porque perfectamente puede estar en este, puede estar en el fichero /extra o puede estar en el que nosotros queramos. Al final la configuración de Solar, Drupal nos la da por defecto muy bien hecha para que funcione, pero puede ser de la manera que se quiera. Luego tenemos este otro parámetro que es para sobreescribir la variable que antes os he enseñado, porque si al Drupal nos llega esa URL con la variable de reemplazo y va a consultar el esquema de campos de cada SAR, se va a encontrar con que eso no es una URL y no va a recuperar nada. De esta manera, pues marcando este check, se cogería la URL en la cual está configurada el servidor, en este caso sería para atrás. Medio de uso para atrás. Tenemos el servidor. Y aquí tenemos que es la URL que os he enseñado antes de la instancia de Solar. Entonces se tomaría esta URL, se tomaría el protocolo, se tomaría el puerto y se tomaría el nombre del core contra el cual estamos haciendo esa consulta. De esta manera se sabe resolver correctamente y recibiríamos el esquema de campos. Vuelvo al índice para terminar de ver las opciones de configuración que provee el módulo. Luego tenemos el campo de ID, es decir, qué campo tomamos como campo de identificador único. Por efecto, si trabajamos con Drupal, pues encontraremos que siempre va a ser ID. Y ya está, la configuración avanzada es la propia que viene con el plugin de Solar Document, del módulo contribuido, en el cual, por supuesto, lo que os comentaba, el endpoint puede ser /sl, es decir, el que viene por defecto, pero aquí yo le podría poner el que quisiera. Entonces, teniendo ya configurado el índice, el siguiente paso sería, volviéndome para aquí, el motor de búsqueda, sería la propia vista, el propio buscador, que nos va a devolver estos resultados. Quiero irme aquí a vistas para enseñaros, primero de todo, la propia vista que me devuelve el propio contenido local del portal, para que veáis que no tiene nada raro, es una vista en la cual le ponemos barra local, recuperamos el título, recuperamos el cuerpo, y esto en esencia nos devuelve una vista en la cual únicamente tenemos resultados de este propio portal. Tenemos Drupal 1, y aquí tenemos pues, los resultados, etc. En este caso no tenemos caja autocompletado, que no lo he visto conveniente, pero se nos quedaría en esto. Lo curioso viene con el propio buscador de multicore, es decir, la vista la cual depende del índice multicore y nos va a devolver todos estos datos. Tenemos, entre otras muchas cosas, tenemos aquí los campos que hemos agregado al documento y veréis que tenemos oculto el campo de URL y tenemos oculto el campo de título, para luego finalmente tener un campo construido, un campo personalizado en el cual nosotros definimos la estructura que queremos mostrar. En este caso cogemos el título, lo encapsulamos dentro de un enlace y cogemos la URL. De esta manera conseguimos un título enlazable al contenido original de donde fue creado. Y luego, por consiguiente, tenemos también el campo body, que al final es el campo recuperado tal cual del índice de Solar, para que lo veáis, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Este campo. Al final, cuando configuramos el plugin de Data Source de Solar Document, a la hora de agregar campos, los recuperamos tal cual Solar los tiene indexados. Esto puede variar según la configuración de campos que tengamos o como queramos indexarlos, porque se pueden agregar procesamientos adicionales en el momento de indexarlo. Entonces, teniendo esta definición de campos, nos podemos construir la salida como mejor nos parezca. Luego, la búsqueda por texto completo es algo que no tiene nada de peculiar, al final expongo el campo, contiene algunas
algunas de esas palabras y ya le digo el campo sobre el cual tiene que buscar. Que esto, ahora llegaremos, le estamos pidiendo que busque sobre el campo título, pero perfectamente puede ser sobre cualquiera de los campos. Esto es tal cual estamos acostumbrados a ver con cualquier otra vista configurada de la cual depende de los índices de escala. Me vuelvo un segundo aquí al índice para que podáis ver los campos tal cual se está recuperando. Al final, en el momento que yo le doy campos, esto me está devolviendo todos los campos que Solar tiene almacenados tal cual y me los está ofreciendo con el propio nombre máquina que a él le consta. Luego, una vez los agregamos, podemos decidir el alias que queramos, pero originalmente los tenemos así. Es un poco caótico al principio, si no estamos acostumbrados a cosas así, pero en el momento que empezamos a trabajar con esto, vemos que al final esto son campos dinámicos que se generan al vuelo y pueden ser de diferentes tipos. No entra en el alcance de esta charla, pero es algo curioso que yo consideraría interesante mirar, luchear, por lo tanto, que os suene. Entonces, volviendo aquí al índice de campos, como en un índice normal, porque al final lo que buscamos con esto es que por la parte del Drupal sea lo más similar a lo que ya estamos acostumbrados a trabajar. Por lo tanto, se nos quedaría que queremos recuperar el título, queremos recuperar el término de taxonomía, el ID del contenido, el enlace y el body. Esto, si nos fijamos, me está dejando hacer scroll hacia la derecha. No me lo está mostrando. Os lo comento, no me lo está mostrando, pero os lo comento. Al final, cuando tenemos un índice, el cual depende de una búsqueda multicore, perdemos todo lo que es la ingeniería inversa para que cuando Drupal recupera estos contenidos sepa macharlo con las correspondientes entidades que almacena el portal. Haciéndolo así, como recuperamos el valor tal cual está indexado, si indexáramos el ID del término, porque nosotros esperaremos después poder decirle que transforme el ID de la entidad al label, ver en el facetado la etiqueta que corresponde al término de taxonomía. Eso no es posible. Por lo tanto, no es posible, pero acabaríamos viendo en el facetado el ID del término, lo veríamos en el label. Por lo tanto, a la hora de indexar el contenido, tenemos que pedir a Drupal que lo indexe, en vez del ID del término, indexe el nombre del término. De esta manera, os lo enseño, cuando nosotros recuperemos estos valores, podremos recuperar como criterios de filtrado los términos de taxonomía por su label. Aquí tenemos que el ID de mi término se llama Drupal 1 para poder categorizar en esta charla qué contenido es de cada portal y es de esta manera que a nivel de facetado recuperaremos el label. A nivel técnico no tiene ninguna otra implicación que si recuperáramos el ID. Al final es un valor el cual nosotros utilizamos para X fin, para filtrar, para pintarlo junto con los datos, etc. Entonces, viniéndonos ya a lo que es la búsqueda como tal, si nos fuéramos a la URL barra multicore, que es donde está configurado, que se pinte... A ver, perdón. Nos venimos aquí. Aquí ya tenemos dentro de la instancia de Drupal 1, tenemos la caja de texto completada, tenemos los términos de taxonomía, Drupal 1, Drupal 2, todos los que son devueltos por ese término son del portal que tenemos aquí a la derecha, el de Drupal 2, y aquí al final pues tenemos los contenidos de la misma manera que pudiéramos tenerlos si el contenido fuera del propio portal. Lo único que ahora mismo lo veis así porque no está ordenando por nada, pero se podría ordenar por relevancia, se podría ordenar por fecha de creación, de tal manera que no lo viéramos primero todos los de Drupal 1 y luego todos los de Drupal 2. Por lo tanto, para muestra un botón, si le pedimos que nos devuelva todo el contenido de Drupal 2 dentro de una instancia de Drupal 1, aquí los tenemos al final. Aquí vemos cada uno de los contenidos con la URL del otro portal. Y si nosotros clicáramos, pues nos estaríamos en el otro Drupal, recuperaríamos su título. Bueno,
Estamos dentro del propio portal, así que pintamos la entidad. Existe esta opción, pero también se podría, como al final tenemos todos los datos, podríamos construirnos dentro de este propio portal una página para poder mostrar estos contenidos como contenidos propios. Eso ya, como os he dicho antes, es dependiendo los casos de uso que tengamos. Vamos a quitar el criterio filtrado para volver a recuperar los 100 resultados. Y aquí vamos a lanzar una búsqueda. Se me ocurre Paulatin, que lo tenemos debajo, y nos dice que tenemos 2 resultados. Como podéis ver, lo que es la sugerencia de los contenidos indexados es exactamente igual. Toda esta capa no la perdemos en ningún momento. Y aquí lo que podemos ver es que, coincidiendo con la búsqueda de Paulatin, tenemos un artículo en Drupal 2 que coincide con Paulatin y tenemos otra dentro del servidor portal. A ver, se podría hacer, pero al final la criba, yo si tuviera que hacerla la haría por ID, y el ID no va a ser diferente y por ende sacaría los resultados. Podrías hacer la discriminación por título, pero es que eso te plantearía, bueno, no te plantearía problemas, pero si se tiene que mostrar en los dos portales pese a tener el mismo título, porque contienen diferente información o por lo que sea, o es una actividad recurrente que tiene el mismo título en los dos portales y se repite en el plazo de tiempo. Al final tendrás X contenido con el mismo título y si haces la criba para que solo se muestre uno, estás mostrando uno de hace más tiempo al que estás creando en ese momento. Pero sí, se podría, yo creo que no está planteado porque es lo que te comento, la criba se hace por ID y en el momento que pidas dos contenidos el ID va a ser distinto y no lo vas a lograr. Pero sí, se podría extender a que esa criba la hiciera por otro campo, en medio de la lengua. Por otro campo, a elección del desarrollador, que tuvieras, por ejemplo, un selector mostrando toda la retaíla de campos y que tú pudieras seleccionar uno y que sea ese el cual se tome como referencia para decir si sí o sí no. Al final esto es algo que se cogió, se desarrolló, se analizó y esto, como se suele decir, está en pañales. O sea, está en pañales, es una solución funcional, funciona, la búsqueda multicore por parte de Solar está ya más que inventado, no he reinventado la rueda, pero sí que es verdad que por parte de Drupal, cuando nos enfrentamos a un planteamiento como este no hay nada. De hecho, si entráis a la página del módulo, veréis que en la descripción he propuesto que todo el código, toda la funcionalidad sea trasladada al módulo principal, al módulo Search API Solar. Y de hecho hay una ISO abierta en la cual pues estoy a ver si sí o si no con uno de los mantenedores. Por el momento no pinta, pero todo se anda. Una pregunta. Sí. Esto por ser cualquier Solar podríamos buscar en él, es decir, aunque no tenga nada que ver con Drupal de indexación, o si yo tengo un Solar de... Sí. O sea, no le puedo enganchar esto a un Solar que tengo por ahí, que no tiene nada que ver con Drupal, y el mapping eso, al final me va a traer la lista de campos que... Exactamente. Solar, ¿no? No tiene por qué tener relación con el Drupal. Al final, si tú le pides a tu instancia de Solar que te coja contenido de lo que sea, o incluso de contenido que se mete a mano, porque se quiere, lo has metido a mano. Tú coges los campos y al final los puedes tener en Drupal para mostrarlos. Al final no lo machas con una entidad, es campos. Y tú los recuperas y los pintas ahí donde te interese. Después de lo que habéis hablado del idioma, hay un módulo que se llama External Entities, que permite como prender el modo de entidades, no sé si eso podría ayudar. No lo conocía, el External Entity. Es como para que tienes la entidad en Drupal, pero está fuera. Pues sería una posibilidad, si se integrara con esto, sería la bomba, porque al final... Podría solucionar eso. El external, claro, si haces eso, esa pieza, porque es lo que falta aquí, serías capaz de trabajar con toda la base que te da Drupal para trabajar con los idiomas que comentabas antes tú, o sea, no perderías todo eso. Me lo apunto también, junto con el multidioma. ¿Sería una solución de caché? Por ejemplo, si todos están cacheados en el sitio 1 y luego se agrega algo nuevo, ¿cómo va a hacer el caché del sitio 1? O sea, si el contenido está Sí, por varnish o por algo.
¡Pum! Otra buena pregunta, pero claro, el caché no se entera del otro, o sea, el otro portal no se entera que eso se ha invalidado. Se podría, a ver, al final, como digo, todo tiene solución. Al final, en todos los campos que se almacenan en Solar, hay un campo que es el campo de última modificación. Si tú te almacenas en tu instancia de Drupal, en la cual estás recuperando el contenido de otro portal, cuál es su fecha de modificación, y de alguna manera conseguir recuperar ese campo para decir si se ha actualizado o no, podrías invalidar la caché de esa vista para recuperar todo el contenido. Pero claro, es otro caso, al igual que comentaba antes del idioma, que se puede dar perfectamente, porque las vistas se cachean. Quieras o no, se cachean, siempre pasa. Y te encontrarías con que los contenidos no están actualizados. Es un buen punto de partida para empezar a echar esto un poco más a andar, que no sea una solución que funciona sí a medias. El multicore, si tuviésemos diferentes cores con diferentes estructuras de campos, Se lo traga todo. No hay discriminación. pero la configuración del multicore Sí. tiene que ser específica, porque a lo mejor puede ser que por un lado tengamos un Drupal, que caemos la carpeta config que está el propio Drupal, pero imaginemos que el otro core es totalmente diferente. ¿Cómo configuramos el multicore? Con la combinación de ambos, hay que combinarlo, evidentemente, ¿no? O tenemos que meter la configuración del Drupal. No, a ver, tú en el momento que defines que un core va a servir de multicore para coger contenido de otros sitios, tú únicamente te encargas de poner el sitio donde está esa instancia de Solar y recuperarlo. Vale, no tienes que hacer toda la configuración No. del campo. O sea, cada core por sí solo almacena sus campos. Luego tienes la parte adicional, que es la que se encarga de recuperar todo el contenido. Y al final te encontrarías con que tienes en un índice de Solar todos los campos. Y al final, Cuando ya te traes los campos en el índice, ya te aparece la combinación. exactamente, dispones de todos los campos que ha sido capaz de recuperar Drupal de todos los arts, Que sería desde el multicore, desde lo que se lo trae. desde el multicore. O sea, luego cada... El multicore te coge todos los campos y lo llevaría a Drupal. Exactamente, si yo ahora cogiera otro core, o sea, no sé, WordPress, y indexara contenido, pues podría indexarlos para posteriormente recuperarlos en el Drupal, porque al final todo lo que es la parte de la entidad no está, son campos brutos. El valor, o sea, su campo, su valor. Tiene sus pros y sus contras, como estamos viendo, pero según el caso que se nos dé, puede ser interesante el plantear algo así. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Nada? Pues, no sé. No me querés echar tan pronto, no me querés echar. Aunque poco queda ya. Únicamente os agradecer a los patrocinadores que esto haya sido posible, ha sido un honor estar aquí. Espero no haberos aburrido en exceso, que me suele pasar mucho, me enrollo, me quedo yo hablando y luego ahí la gente se va. Y nada más, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, espero que os haya sido útil y ahora sí, gracias por venir.